Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En nombre de BioLab Solutions quiero agradecerles por acompañarnos en este primer panel de nuestras series Bioseguridad en Latinoamérica o América Latina, toma de decisiones, gobernanza y capacidad a largo plazo. Creamos esta serie porque muchas de las preguntas más importantes en bioseguridad y en laboratorios de alta contención no pueden responderse únicamente a partir de normas técnicas. También implican decisiones sobre capacidad institucional, gobernanza, recursos, experiencia profesional y la posibilidad de sostener estas instalaciones de manera segura y eficaz a lo largo del tiempo, no solo después del commissioning, pero a lo largo del tiempo. Nuestro propósito es generar un espacio para una conversación regional abierta sobre estos temas, a partir de la experiencia de profesionales que los enfrentan directamente en distintos contextos institucionales y nacionales. Para BioLab es un verdadero gusto poder reunir hoy a este grupo de expertos y agradecemos especialmente a nuestros panelistas para compartir su experiencia y sus perspectivas. La conversación será moderada por el doctor André de Oliveira Mendoza, quien guiará el diálogo y presentará a nuestros panelistas. André, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Es un honor participar de ese panel al lado aquí de personas tan increíbles, tan competentes, como la doctora Carolina Becerril, doctor Claudio Mafra, doctor Luis Ochoa. Un gusto increíble estar aquí con ustedes y participar de ese evento tan importante que pretende discutir temas de suma importância para a biosseguridade e biocustódia em Latinoamérica. A primeira participação vai ser de doutora Carolina Becerril. Que critérios deveriam determinar se essa inversão está justificada? Que obrigações financeiras, técnicas e institucionais se assumem implicitamente quando se construi um novo laboratório de alta competição? E que tão visíveis são estas obrigações em la etapa de decisão? Bajo que condições um país ou uma instituição não deveria construir um laboratório de alta competição, incluso se o financiamento está disponível? Em resumo, como determinar se uma inversão em um laboratório nível 3 está justificada? Que compromissos de largo prazo cria essa decisão e quando a decisão mais responsável pode ser não construir? Por favor, doutora Carolina, te cedo a palavra agora. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Primero que nada, quiero agradecer al equipo de BioLabs por esta amable invitación y a mis colegas, maestro André, maestro Luis y doctor Mafra, por compartir este espacio. Me gustaría iniciar esta conversación desde una perspectiva que para mí es más cómoda, que es la gestión del riesgo biológico. Enfocándonos no solo en la infraestructura, sino en la capacidad institucional que requieren este tipo de instalaciones. Y es que desarrollar esa capacidad implica mucho más que construir un edificio. Significa asumir un compromiso permanente con la bioseguridad, la biocustodia, la formación de las personas, mantenimiento de los sistemas críticos y la sostenibilidad de la operación. Entonces, ¿cómo tomar decisiones responsables cuando una institución o un país considera desarrollar una capacidad de alta contención? Pues se puede sustentar en al menos 5 elementos. El primero es una necesidad claramente demostrada. La decisión no debe responder únicamente a una oportunidad de financiamiento o a una situación circunstancial. Debe existir una necesidad sostenida de investigación, diagnóstico o vigilancia
porque una emergencia pues puede durar meses, puede durar años, pero un laboratorio de alta contención se espera que tenga una vida útil de varias décadas. Por eso debemos de preguntarnos no solo si lo vamos a necesitar hoy, sino lo vamos a necesitar dentro de 10, 20, 30 años o más. El segundo elemento es una evaluación integral del riesgo. Naturalmente debemos de evaluar el contexto donde estará esta instalación, dónde va a operar, la infraestructura disponible, los servicios de apoyo y la capacidad institucional para gestionar ese riesgo de manera continua. El tercer elemento es conocer la capacidad existente, ya sea local, regional o internacional disponible. Antes de construir una nueva instalación, debemos preguntarnos si esa necesidad ya puede ser atendida por otra institución, ya sea dentro del país o mediante mecanismos de colaboración regional, local o transnacional. Fortalecer las redes de colaboración puede ser tan importante como desarrollar una nueva infraestructura que potencialice esta red. El cuarto elemento son las personas. La operación segura de un laboratorio, y eso lo saben todos los expertos de bioseguridad, depende sobre todo de la competencia de quienes trabajan en él. Entonces, la formación del personal, la capacitación continua, el desarrollo de una cultura de bioseguridad y la existencia de sistemas de gestión sólidos representan las inversiones permanentes que deben planearse desde el inicio del proyecto. Y finalmente, el quinto elemento es la sostenibilidad. El desafío real es mantenerla funcionando de manera segura y eficiente durante toda su vida útil. Eso implica presupuestos recurrentes, mantenimiento especializado, renovación tecnológica, capacitación continua y un compromiso institucional que trascienda los cambios administrativos o las prioridades de corto plazo. En resumen, una decisión de esta naturaleza, construir este tipo de instalación, debería responder al menos estas 5 preguntas muy sencillas. ¿Existe una necesidad real y sostenida? ¿Comprendemos adecuadamente los riesgos? ¿Conocemos la capacidad que ya existe? ¿Tenemos el personal y las competencias necesarias? ¿Y si podremos sostener esta capacidad durante las próximas décadas? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es incierta, pues probablemente aún no sea el mejor momento de tomar la decisión de construir. Pero si el camino por alguna razón nos lleva a decir que sí, ¿qué compromisos asumimos una vez que esa decisión ya fue tomada? Entonces, una vez que ya se decide construir un laboratorio de alta contención, la pregunta crítica sería, ¿seremos capaces de sostenerlo de manera segura y eficiente durante toda su vida útil? Desde mi perspectiva, ese es el desafío, ¿no? Es el verdadero desafío. Mantener un laboratorio de alta contención implica mucho más que inaugurar y conservar un edificio en funcionamiento, sino que significa preservar una capacidad institucional. El primer compromiso, pues obviamente es financiero, pero no basta con contar con el presupuesto para construir, que eso es el error en muchísimos casos, sino que debe de existir un compromiso para financiar su operación año con año, incluyendo no solo el mantenimiento, renovación tecnológica, certificaciones, sino también la respuesta ante fallas. Y la sostenibilidad también es técnica. Los sistemas críticos de contención requieren mantenimiento especializado y evaluaciones periódicas. El segundo compromiso tiene que ver con el recurso humano, con las personas, y es porque pues, las instalaciones no operan, obviamente, por sí solas, y el formar personal competente puede llevar muchos años, pero mantener esas competencias también requiere capacitación, evaluación y entrenamiento continuo. Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad, también se debe de pensar como en una inversión en las personas, no solamente en la instalación. Otro compromiso fundamental es la cultura organizacional. La bioseguridad no depende únicamente de procedimientos escritos, lo sabemos, depende de una cultura construida mediante liderazgo, capacitación, comunicación y mejora continua.
Y pues finalmente la gobernanza. Todo laboratorio de alta contención necesita responsabilidades claras, mecanismos de supervisión y una estructura capaz de acompañarlo durante toda su operación, más allá de las administraciones o proyectos que le dieron origen. La pregunta entonces es, ¿estamos preparados para sostener esa capacidad institucional durante los próximos años? O tener, más bien, y finalmente, si existen situaciones en las que la decisión más responsable sería no construir, incluso cuando exista el financiamiento, perdón. Desde, desde la perspectiva de la gestión del riesgo, sí, cada decisión de inversión debe estar acompañada de un análisis sólido sobre su viabilidad y sostenibilidad. No deberíamos de construir cuando pues, no existe una necesidad demostrada, no hay un plan realista de sostenibilidad, no se cuenta con el personal necesario, ya existe capacidad que puede aprovecharse mejor o simplemente no existen las condiciones institucionales para acompañar esa inversión. Porque la infraestructura, pues lo sabemos por sí sola, no va a mejorar la preparación de un país. Para concluir, después de pues, varios años ya trabajando en bioseguridad y gestión de riesgo biológico, he aprendido que esta parte de la infraestructura y la instalación es solamente una parte de la ecuación. La verdadera capacidad de un laboratorio no se mide por los metros cuadrados y ni por las tecnologías, sino por la capacidad institucional para mantener ese nivel de bioseguridad todos los días. Entonces, cuando una institución decide construir un BCL3, no solamente está decidiendo cómo manejar determinados riesgos biológicos, sino también está asumiendo responsabilidad sobre los riesgos y sobre la infraestructura crítica, también la formación y la conservación del personal competente, fortalecer la cultura y garantizar que esa capacidad se mantenga. En otras palabras, construir un laboratorio de alta contención es una decisión sobre el futuro de esa institución. Y finalmente, desde mi perspectiva, estamos hablando de una decisión sobre cómo un país decide prepararse para enfrentar los riesgos biológicos del presente y también los del futuro, de la capacidad que esas instalaciones generan para proteger a las personas, para apoyar la investigación, para fortalecer la salud pública y responder de manera segura y oportuna cuando realmente se necesite. Si nuestras decisiones de inversión integran riesgo, sostenibilidad, talento y cooperación institucional, no estamos construyendo solamente laboratorios, sino capacidades para enfrentar desafíos biológicos de las próximas décadas. Pues entonces, bueno, no solo es preguntarnos qué laboratorios queremos construir, sino más bien qué capacidades queremos dejar como legado para las siguientes generaciones. Esa es mi perspectiva y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos ahora para la segunda parte de ese panel. Voy a invitar a nuestro amigo Luis Ochoa, que va a hacer sus comentarios con respecto a los impulsores de la expansión y alienación con las necesidades regionales. Luis va a tratar de comentar sobre algunos temas como ¿cuáles son las principales fuerzas que actualmente impulsan la construcción de laboratorios de alta contención en Latinoamérica? Necesidades de salud pública, agendas de investigación, visibilidad política u oportunidades de financiamiento externo y cómo interactúan en la práctica. ¿En qué medida la expansión actual está alienada con los perfiles reales de riesgo regional y la demanda de laboratorio en contraste con prioridades nacionales o institucionales? Luis, por favor. Muchísimas gracias, damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por la atenta invitación. Gracias, André, por las preguntas. Creo que son preguntas que tendremos que contestar en una forma desmenuzada. Creo que tendríamos que hablar de varias cosas aquí. Primeramente, hay que comprender que esta expansión de laboratorios de alta contención en América Latina
corresponde a una serie y combinación de necesidades que son completamente legítimas. En salud pública tenemos agendas científicas que son ambiciosas, ¿sí? Tenemos también aspiraciones de soberanía. ¿Por qué? Porque los laboratorios que pertenecen a las instalaciones y estas instalaciones a diferentes instituciones y estados, entiéndanse los países, pues no pueden depender de enviar estas muestras, estos materiales biológicos a otras partes para contar con un diagnóstico muchas veces. Entonces, por eso es que digo que viene una ambición de tener una soberanía. Por supuesto, están las oportunidades de financiamiento porque cada vez que sale alguna convocatoria para recibir dinero, pues las empresas, las instituciones se lanzan sobre esos fondos para tratar de tenerlos. Y obviamente los objetivos de posicionamiento político. ¿Por qué? Porque obviamente son las famosas promesas que dicen vamos a tener un sistema, vamos a tener instituciones, y obviamente eso también es lo que obedece a esta necesidad. El problema realmente no es que existan múltiples motivaciones, qué bueno que existan estas motivaciones. El problema verdaderamente surge cuando nosotros tenemos cuando esta motivación hace posible el construir, ¿sí? Obviamente, y esto reemplaza la justificación que debería determinar si realmente es necesario hacerlo. Como mencionó mi colega, la maestra Carolina, pues obviamente esto es uno de los factores importantes. El conseguir financiamiento hace viable un proyecto, sí, pero no necesariamente lo hace necesario. El tener una capacidad técnica para diseñar una instalación tampoco demuestra que exista una demanda suficiente para sostenerla, ¿sí? Y obviamente el poseer un edificio de alta contención no equivale automáticamente a contar con una capacidad operativa que sea efectiva. Y obviamente para entender mejor toda esta situación, considero bastante útil analizar algunos, pues sí, lo que yo le llamo como impulsores principales. ¿Sí? Primeramente, responder a los riesgos que atentan contra la salud pública. América Latina y el Caribe enfrentan una combinación compleja, una carga de enfermedades zoonóticas, de arbovirosis, de tuberculosis, patógenos respiratorios emergentes, reemergentes, y obviamente estos patógenos son capaces de causar enfermedades. Pero a esto le debemos de agregar los cambios en el uso del suelo, ¿sí? La deforestación, la urbanización acelerada, tenemos la alta movilidad humana, la producción animal intensiva y por supuesto algo que está ya en varios temas en redes sociales, lo que es el cambio climático. Entonces, estas dinámicas modifican la interacción entre las personas, entre los animales y los vectores, así como los ecosistemas. Y por tanto, existe una justificación legítima para fortalecer las capacidades regionales de diagnóstico, de vigilancia, de control de calidad, de investigación y, por supuesto, de respuesta. Entonces, la experiencia de la pandemia del COVID-19 también hizo visible el costo pues, de depender de capacidades externas para el procesamiento de muestras, para caracterización de patógenos, para producir conocimiento y responder con una mayor rapidez. Sin embargo, esta existencia de amenazas biológicas en la región no demuestra por sí sola que cada país o cada institución necesite tener su propio BCL3 o como está ahorita la fiebre de los BCL4, pues tampoco justifica que realmente se tenga esta necesidad. El nivel de contención debe de derivarse de las actividades que realizan, de los procedimientos que llevan a cabo, de las rutas de exposición y una evaluación de riesgo que sea documentada. No debería derivarse únicamente de una clasificación general de un microorganismo, ni el deseo institucional de contar con una instalación de determinado nivel. Sí, este punto es importante y es consistente con el enfoque basado en riesgo que es promovido por la cuarta edición del Manual de la OMS.
¿sí? En donde obviamente la pregunta correcta no es simplemente qué nivel de bioseguridad queremos. Yo creo que son de las primeras preguntas que las personas se intentan contestar, ¿sí? ¿Qué trabajo necesitamos realizar? ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente sería la pregunta. ¿Qué riesgos produce ese trabajo? ¿Y qué medidas de control son proporcionales a los riesgos que voy a encontrar? Ahora, el segundo impulsor es la agenda de la investigación científica. Los laboratorios de máxima y alta contención pueden permitir estudios que de otra manera no podrían desarrollarse en la región. Pueden apoyar la investigación de patógenos endémicos. Ya lo vimos en el caso de hantavirus, en donde, pues sí, muchos de los países, de las instituciones volteaban a ver hacia Sudamérica porque son los expertos. Brasil, Argentina, Chile, porque son los que están en contacto con este tipo de patógenos, ¿no? Y un ejemplo también importante es el del proyecto Orión, actualmente en desarrollo en Brasil, ¿no? Entonces está concebido como el primer complejo de máxima contención en América Latina, que tendrá diferentes niveles de bioseguridad y obviamente, pues hay una gran complejidad en estas instalaciones. Y el caso de Orión muestra que los impulsores de esta, pues no actúan en una forma separada, ¿sí? En un mismo proyecto pueden coincidir una necesidad científica, tenemos también una prioridad nacional, tenemos el financiamiento público, la búsqueda sobre esta soberanía tecnológica y un posicionamiento internacional, ¿sí? Esto no invalida el proyecto, pero por el contrario demuestra que una inversión de tal magnitud pues puede tener una justificación multidimensional. Ahora, el tercer impulsor es la soberanía nacional y la pandemia reforzó la idea de depender de otros países, ¿sí? Para realizar ciertas pruebas, caracterizar agentes, como bien lo había dicho, o también la parte del desarrollo de tecnologías. Esta preocupación, por supuesto que es comprensible y ningún país quiere, pues, descubrir en medio de una emergencia que las capacidades que necesita no están disponibles, que el transporte internacional de muestras está interrumpido o que los laboratorios de referencia externos se encuentran saturados. Sí, en algunos contextos, construir una instalación nacional puede estar plenamente justificado. En otros, fortalecer una red de referencia o formalizar el acceso a una capacidad regional puede ofrecer una mayor seguridad, un mejor desempeño y un menor costo. El cuarto impulsor sería el financiamiento, si es externo o es extraordinario, que no es lo mismo. Si las emergencias sanitarias, por lo general, generan ventajas de financiamiento y pueden acelerar inversiones que antes parecían imposibles, ¿sí? Pero también una asimetría importante. Con frecuencia es más fácil obtener recursos para construir y comprar equipos que obtener compromisos para financiar la operación durante 20 o 30 años. Y esto es algo que también lo mencionó la maestra Carolina. Entonces, el edificio es visible. Sí, la inauguración tiene un valor político. Los equipos pueden contabilizarse, pero en cambio el mantenimiento preventivo, la certificación, la vigilancia médica, la capacitación continua, la reposición de filtros, el consumo energético, la retención del personal son menos visibles, aunque determinan si la instalación seguirá siendo funcional o no. También tenemos el quinto impulsor, que es la visibilidad política y el prestigio institucional, ¿sí? Y obviamente esto, un laboratorio de nivel de bioseguridad 3 o 4, o ahora como dicen, de máxima contención o de alta contención, puede ser percibido como un símbolo de modernidad, ¿sí? De una capacidad científica y de un liderazgo nacional. Y obviamente esto puede ayudar a una institución a atraer investigadores, a establecer colaboraciones internacionales y competir por estos recursos. Sí, aquí debemos separar con claridad lo que son tres conceptos: la capacidad instalada, la capacidad operativa y la capacidad estratégica. Sí, entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿en qué medida la expansión actual está alineada con estos perfiles reales de riesgo y con la demanda del laboratorio?
Mi respuesta sería aquí una alineación general, pero todavía incompleta y poco sistemática. Existe una capacidad regional, sí, de fortalecer capacidades, pero no contamos todavía con una arquitectura regional clara que permita determinar dónde se necesita cada función, qué demanda es la que debe atender y qué nivel de contención es proporcional, ¿sí? ¿Qué institución es la más adecuada para albergarla y cómo se integrará con otras capacidades ya existentes? Sí, entonces, además de hablar de un perfil regional de riesgo, como si América Latina fuera homogénea, sería un error. ¿Sí? Los riesgos varían en la Amazonía, en el Caribe, en los Andes, en Centroamérica y en las grandes áreas urbanas, ¿no? Entonces también varían las capacidades eh, regulatorias, ¿sí? Las cadenas logísticas, la estabilidad energética y el acceso a mantenimiento que sea especializado y también la disponibilidad del personal. Por eso es que esta alineación debe de hacerse en 4 dimensiones. La primera es una alineación epidemiológica. Los agentes y actividades previstos corresponden a amenazas relevantes y a una eh, demanda demostrable. La segunda sería una alineación funcional, si realmente resolverá una brecha concreta en diagnóstico, en vigilancia, en investigación, en producción o en entrenamiento o en respuesta. La tercera es una alineación institucional en donde la organización recibirá ¿qué recibirá esta instalación si tiene gobernanza, liderazgo, sistemas de gestión, capacidad financiera? También la cuarta sería una alineación territorial y sistémica y obviamente pues la capacidad si es accesible para quienes la necesitan, ¿no? Entonces, esto es importante y otro aspecto es el costo de oportunidad. Si cada inversión en una instalación de alta contención compite con otras necesidades, fortalecer laboratorios de primera línea, mejorar la calidad, modernizar la vigilancia epidemiológica, capacitar al personal. Por ello, la pregunta no necesariamente o no debería ser únicamente si un BSL-3 o un BSL-4 produce beneficios, sino que sería si esto es posible pues identificar y reconocer algunos riesgos que no son exclusivamente biológicos. Sí, entonces por eso la resiliencia climática y la dependencia tecnológica también debería de incorporarse desde esta etapa de justificación. Y finalmente, toda expansión debe de incluir la bioprotección y el uso responsable de las ciencias de la vida. Sí, no menciono estos puntos para argumentar contra la expansión. Los menciono porque una capacidad que no integra bioseguridad, bioprotección, gobernanza, responsabilidad, puede aumentar la infraestructura disponible sin reducir proporcionalmente el riesgo. Y a final de cuentas, si alguno de estos eslabones falta, la decisión debe revisarse sin duda alguna. Sí, yo creo que también habría una pregunta muy importante y sería qué funciones necesita realmente la región, dónde deben ubicarse y qué instituciones pueden sostenerlas de una forma segura, responsable y que sea útil durante las próximas décadas. Muchísimas gracias, Luis, por sus comentarios iniciales. Y antes de transmitir la palabra para el doctor Claudio Mafra, me gustaría de incentivar a todos los que están participando aquí con nosotros de ese panel que envíen sus comentarios, sus preguntas, utilizando aquí el chat del Zoom. Porque después de la palabra del doctor Mafra, vamos a tener un tiempo aquí para una discusión más amplia y ahí podemos aprovechar también la contribución de todos ustedes con sus comentarios y preguntas, ¿ok? Ahora vamos a tercera parte de ese panel con el profesor Claudio Mafra, que va a tratar de la distribución versus duplicación y restricción prospectiva. Contestando a preguntas como, ¿la región se está moviendo hacia una red complementaria de capacidades o hacia la duplicación de instalaciones similares sin coordinación? De cara a los próximos 10 años,
¿Cuál es la condición más importante que determinará si la expansión actual se traduce en una capacidad efectiva de bioseguridad en lugar de infraestructura subutilizada o degradada? Profesor Mafa, por favor, tú tienes la palabra. Gracias, André. Es un placer estar acá. Primero, me gustaría de dar los parabéns a la BioLab Solution en el nombre de arquitecto Luis Linares y de Samantha, y que a Samantha Arnold, y que esta es una oportunidad muy grande para nosotros acá de Latinoamérica, que há muito tempo temos falado quanto a isto. Como já foi posto por los colegas, a mestra Carolina e o mestre Ochoa, okay? Luis Ochoa Carreira, ah, e parece que estamos todos caminhando na mesma linha, ah, com perguntas distintas, mas todos mostrando a mesma linha de pensamento e a mesma inquietude com o que se passa. A explosão que estamos tendo, a plotação que estamos tendo de los laboratórios de alta contenção, e a cada dia que passa, nos quedamos sabendo de mais. Em semana que passou, por exemplo, estava em um evento em Rio e me quedei sabendo de 3 novos acá, um em plan e 2 já que estaria um em conceito executivo e outro já começando a construção. E isso nos põe muito pensativos como que se passa. Há muitos anos eu escutei de arquiteto Luiz Linares e algo que já foi posto acá por Carolina e por Ochoa, é muito fácil ter a plata para um projeto, para todos poner o nome por de frente e ter aqueles que se vão cortar para a cerimônia de a inauguração, pero logo a seguir, e algumas vezes durante a cerimônia, se percebe que pontos básicos não se estão sendo cumpridos e nós vamos caminhando por isso. Para ajudar na resposta a las perguntas que lhe foi posta acá, me foi posta a rede se complementares que se vamos ter em 10 anos, que se está sendo bem hecha. Já estamos em Brasil com os dados que temos tomado nota, caminhando para 100 laboratórios de alta contenção nos próximos 1 ou 2 anos, em total. Aí, na semana que passou, estive na outra encuesta e se foram apresentados 23 em Argentina. E sei que o mesmo se caminha para México e os outros países caminhando também a poner esses laboratórios e instalações que a princípio se denominan como se foram de alta contenção. Uma vez que não temos a cultura acá, tampouco os profissionais e os processos e plata incluso para hacer os projetos desde o princípio com que se esperaria ter adentro desses laboratórios e mais que se alguém se valide minimamente que esses laboratórios verdadeiramente são laboratórios de alta contenção e que estão disponíveis e seguros para se desempenhar as atividades que se planeiam. E aí temos um problema quando se habla, vamos ter o quê? Se são complementares ou não. Me vou pôr algo mais. Muitos estão buscando isto, como já foi posto acá, que seria algo que ou é bueno para um prestígio de instituição ou do próprio grupo de investigação, vários que não têm o que se vão fazer adentro previamente definidos quando se vão buscar a plata e as oportunidades. Me vou ter um equipo, um laboratório, uma facilidade, uma instalação de alta contenção, porque tem plata disponível para isto. Como vocês e outros de acá, já recebi algumas chamadas, nos ajuda, sim, que você vai pôr allá como está a avaliação de risco.
algo que já estávamos falando desde o princípio da década passada e que em 2020 se puso de uma maneira que cambiou tudo, que foi no Manual de Biosseguridade de la OMS, la quarta edição, como se foi posto por Luiz Ochoa, acá, de 2020, quando não temos mais o que chamava antes de BSL3 ou BSL4, em português NB3, NB4, e caminhando para trabalhar com a definição que se parece a alguma coisa pouca, pero que se cambia todo, de alta e máxima contenção, porque cada um é distinto. E assim, sim, lo esperávamos que fueran complementares. E isto é um problema que, desafortunadamente, não lo temos. Me vou a compartilhar acá algo, não sei, espero que estejam vendo, por exemplo, e esta é uma opinião personal. Não creio que necessitamos mais laboratórios. Necessitamos a capacidade correta, em um lugar correto, com a governança correta. O que se vai pôr adentro, o que se quer ser, se tem plata para seguir, se tem capacitação, se tem princípios instalados de biosseguridade, de bioproteção, de biocustódia, quando aún se habla em alguns sítios de la língua espanhola, que se vem de biosecurity. Se estamos preparados para isso, se a cultura se está passando allá, porque necessitamos da capacidade correta, em um lugar correto, com a governança correta. E com isto, um momento, ok? Nós estamos como isto, estamos num auge de alta contenção em América Latina. As universidades, centros de pesquisa, temos centros de pesquisas que têm vários, alguns têm mais de 5, chegando hasta 8 no mesmo sítio. Será que necessitamos disso adentro, incluso de mesmos sítios? Este é um pensamento sobre conceitos distintos de operação, de estrutura, de capacitação. Como que trabalhamos isso? Então, estamos tendo uma aceleração de inversão, principalmente do que se passou desde 2020 e 2021 com a pandemia de Covid, e incluso vários fazendo uma conceptuação incorreta de que para que se estava buscando a inversão em instalações como essas. Construções de novas, altas expectativas frente a emergências, e desafortunadamente várias dessas solamente com o conceito, estou seguro, não, o que se dá segurança não é o símbolo da biosseguridade, não é ter em la porta por de frente BSL3, não. E estamos tratando de condições nacionais diversas, como foi posto por los que se veniram antes de mim, donde os países tratam completamente distintos, incluso em los profissionais que estão disponíveis ou não para seguir, donde estamos tratando da governança, como foi muito bem posto por la mestra Carolina, la madurez institucional muito variável. Para que queres isso? Não. É o reitor, é o presidente de minha universidade, quer ter um. Ok, mas que se vai ser adentro? Não, não, depois tomamos a parte. Isso é realidade. ¿A quanto que se vai fazer? Tenho esta plata. Bueno, com esta plata é suficiente para entrar em contato com os engenheiros e arquitetos. Não, vamos pôr em operação. Mas como? O que está sendo com a evaluação de risco, a definição. Então, quando me pergunta de complementariedade de los laboratórios, desafortunadamente, temos instalações que não são minimamente com princípios disso, não se passaram por avaliações. E como podemos falar que são complementares? O que se compreende que são complementares? O que vamos ter? E estamos falando acá de um financiamento fragmentado. Eu sempre hablo acá em português, estes laboratórios de alta contenção não são os BSL2 melhorados. É um conceito de construção, operação completamente distinto, incluso de financiamento,
porque los costos son diarios y continuos y muy altos. Y depende de una cadena de suprimentos, de logística, que la gran mayoría de los sitios donde están esos laboratorios no tienen disponibilidad. Entonces, la expansión física sem garantiza de la preparación se não existe uma coerência estratégica a nível de sistema. E quando se habla, qual a resposta que tiene para a complementariedade? Bueno, como seguimos? E este novo marco para a toma de decisão, donde la mejor, complementando o que foi posto antes, la expansão, por sinal, deveria ser estratégica, que sea académica, que sea en los órganos de soporte a la salud humana, animal, incluso la sanidad vegetal. E vários da sanidade vegetal não têm o conceito de que sim, para alguns fitopatógenos e processos estamos falando sim de instalações de alta contenção. E esses são os pontos que se passam. E também podemos falar de contenção quando estamos falando direcionado, por exemplo, para organismos geneticamente modificados e não hablo de los patógenos. E se trago os patógenos adentro, como essa metodologia de geneticamente modificados, trazemos outras coisas que nossos países, nossa região, não tem a nada de marco de framework legislativo. Como que se vai tratar a bioproteção deste? Estamos tratando de pesquisas de uso duplo, de uso dual, de alta preocupação, ou estamos tratando de ganho de função, ou seja, como que tratamos de complementariedade, como vamos estar de mais importante em uma década. Para mim, temos que pôr isto em marcha aqui em Latinoamérica. Não podemos continuar em la ideia que não, eu tenho um laboratório de alta contenção, congratulações, e quem lo dijo? Eu lo digo. E qual foi o time de expertos de afuera que ele trabalhou? Não tivemos plata para isso e hicimos algo que foi somente para nós. E eu sempre hablo acá, tiene uma coisa que eu chamo a atenção. Congratulações, agora você tem um laboratório de alta contenção. Que lástima, agora você tem um laboratório de alta contenção. Ou pensas que tem. Então, toda essa expansão necessita de um alinhamento na inversão em infraestrutura e na verdadeira necessidade regional. Se me pergunta para a próxima década, temos que tratar de capacitação, de regulamentação, de capacitação de los engenheiros, de las companhias que se vão a tratar, de prover uma rede de suprimento. Puso acá um pestru. Bueno, está validado? Não. Tiene as peças? Não. Se rompeu, o que se vai fazer? Porque se le rompe um pestru, as bandas que se permite a contenção ou algo assim, não se tem como operar o laboratório, se perdeu por todo, enquanto não se faz o reparo disso, porque não tem mais a consideração, a capacidade de contenção, a responsabilidade efetiva, a responsabilidade social, civil, comunitária, é muito alta. E temos que ter também uma responsabilidade adentro. Quem verdadeiramente assume o risco operativo a largo prazo, bajo condições de restrição, e a capacidade sostenida, que se habla. Tenho plata para pensar as próximas décadas? Me vou operar por 2 décadas? Bueno, tem algum plano para isso institucional ou de governo? Então, a decisão crítica entre a infraestrutura física instalada e a capacidade operativa real a largo do tempo. E a expansão. Por que estamos construindo erros frequentes em funcionamento e impulsores de risco? Búsqueda de prestígio, como foi dito acá. Dependência de oportunidades de financiamento a curto prazo, como foi posto por la maestra Carolina. Missão institucional pouco definida. O que se vai fazer nisso? Não lo sei. Quero ter uma acá em minha universidade. E quero ter mais de um, porque tenho vários professores ou doutores que querem ter outros. Então, vamos pôr vários. Se necessita. Duplicação de instalações sem coordenação. E mais que duplicação, algumas vezes temos muito mais.
Critérios estratégicos, temos que cambiar, construir um laboratório de alta contenção compromete a uma instituição a décadas de desempenho, de compromisso, de responsabilidade, de risco, a menudo bajo condições financeiras muito menos visíveis que a fase de inversão inicial. O cambio de paradigma, necessitamos ter critérios estratégicos, e é isso que eu me gostaria de ter na próxima década. Vamos estruturar nossos países para isto. Alienação estrita com perfis reais de risco regional, integração em redes regionais complementares. Eu não estou fazendo competência de um com o outro. E compromisso financeiro operativo garantizado há décadas. E a responsabilidade, quem responde realmente? É o Estado regulador? Bueno, tem que definir os marcos. É isso que eu quero. Nós não temos políticas nacionais de biosseguridade e bioproteção em nossos países, em nossa região. Nós não temos regulamentos mínimos que se tenga que poner en los proyectos, los flujos, los equipos, los sistemas, de acordo com a evaluação individual de risco. O que seria mandatório em cada, o que seria opcional, o que seria complementário, o que seria a competência em la capacitação, em la gestão, e la instituição proporciona recursos e deveria assumir o risco a largo prazo. E o operador executa o desempenho diário e enfrenta as realidades da escassez. Então, temos uma tensão sistêmica que nos afeta a todos, onde a responsabilidade formal existe em papel, pero quando os recursos são limitados ou surgem prioridades em competência, quem decide em última instância que se mantém e que se recorta. Então, a rendição de contas não deve diluir-se. Já caminhando para cerrar acá, o verdadeiro indicador de preparação, se imaginamos uma linha de água, temos uma infraestrutura instalada, bueno, inversão de capital, desenho de instalações e equipamento, e aí temos outros que são over design, que me vou poner a mais, com a base da evaluação de risco que se permitiu a isso. Ou seja, é isso que eu desejo para a próxima década, que tenhamos decisões que são profissionais, que se atendam a recomendações e evaluações de risco e que não sejam superficiais, que sejam hechas por pessoas e ferramentas que lo permitam isto. Desenho de instalação, prazo de execução a curto prazo. Eu quero um laboratório de máxima contenção, mas tenho um prazo para a inauguração, porque este é um plano de governo. Não é assim que se faz. Me vou recordar que o laboratório de máxima contenção que foi posto de Kansas se começou em 2008, se puso em marcha em 2022 e se vai estar pleno em 2030. É isto. Estamos falando nessas situações. O que temos não que era um laboratório de alta contenção, porque em um ano se quedará a funcionar? Não. Temos um largo prazo, incluso no princípio de desenvolvimento conceptual, quando os engenheiros, os arquitetos, os gestores, os operadores, os que se vão a piso técnico, se vão trabalhar em equipos conjuntas para fazer a avaliação de risco e de aí se sai um plano executivo e depois se empieza. Temos que fácil de medir e comunicar politicamente, está bueno? Bom, o que temos abaixo da linha de água? A capacidade operativa, a inversão operativa contínua, personal altamente capacitado e retenido, governança institucional firme, mantenimento sostenido a largo prazo. Um sistema pode ter infraestrutura sem ter capacidade operativa real. A preparação verdadeira é o desempenho sostenido bajo condições reais, não é o número de laboratório. E como é o último, as perguntas estratégicas que devíamos ter antes de construir. Isso que eu desejo para nossa região, para os próximos anos e décadas, e com isso vamos poder definir verdadeiramente uma rede
que sea complementar, que se trabaje em conjunto. ¿Para que se quer? Com a missão justificativa de risco regional e não de prestígio? Para quem? Benefício final do projeto, a saúde pública, redes de investigação, que as redes colaborativas. Quem paga a operação mais allá de la construção inicial? E quem responde? A governança clara do risco institucional e redenção. Se a resposta, como já se fosse as perguntas que foram hechas por Carolina, em princípio, se a resposta a qualquer das perguntas é ambígua, a instituição não deve construir a instalação. Isso seria a mensagem. Graças. Estou disponível acá para os senhores. André? Muchísimas gracias, Claudio, por su presentación, por sus comentarios. Ahora voy a pedir para que todos los panelistas abran sus cámaras y micrófonos para que tengamos ahora un amplio debate con todos. Y todas las preguntas ahora, por favor, todos ustedes siéntanse libres para contestar, para participar, ¿ok? Eu vou começar aqui com uma pergunta com respeito à parte de planeamento de la construção de um novo laboratório. Ustedes comentaram que mais importante que pensar em el nível de segurança, se é nível 2, 3 ou 4, es hacer una evaluación de riesgo bajo el tipo de trabajo que se va a hacer en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando una institución está planeando su nuevo laboratorio, y por ejemplo, hay un presupuesto, hay un financiamiento para trabajar con un proyecto específico, por ejemplo, para tuberculosis. Y ahí se hace una evaluación de riesgo para la construcción de un laboratorio para trabajar con Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Pero después de 3, 4 años que se lleva a cabo ese proyecto, hay la posibilidad del laboratorio buscar financiamiento para otros tipos de proyectos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Hacer un proyecto específico baseado en una evaluación de riesgo para un patógeno específico? ¿O pensar en un proyecto un poco más amplio para que en el futuro el laboratorio tenga la posibilidad de trabajar con otros patógenos también? ¿Cuál serían los pros y contras de cada una de esas alternativas para la decisión? Sí, Luis, por favor. Muchas gracias. Voy a comenzar a meter más cuestionamientos aquí que otra cosa. Creo que es una pregunta muy interesante y es una pregunta muy interesante porque cuando originalmente una institución planea tener un laboratorio de esta magnitud, no es nada más porque hay un brote o una emergencia, sino que obedece a una imperante necesidad del sistema. Por ejemplo, si la institución realiza diagnóstico de tuberculosis, obviamente formaría parte del diagnóstico de un cuadro o de un padecimiento que requiere una vigilancia epidemiológica obligatoria y que sea notificable. Por lo tanto, tiene un componente robusto para tener una necesidad de tener este tipo de laboratorios. Sin embargo, tiene mucho también que ver con el riesgo económico. Sí, hablamos mucho de la evaluación de riesgo, pero ¿cuál es el costo-beneficio de? Si yo tengo una institución que obviamente me va a estar funcionando 24 horas, 7 días de la semana, o por lo menos va a ser un laboratorio, un espacio que sea funcional durante 9 o 10 meses, pues yo estoy viendo ahí una oportunidad y una necesidad. El problema que hay cuando se tienen los grants o cuando se tienen estos financiamientos es que no se especifica en muchas ocasiones para qué se quiere. Cuando una cosa es que hay financiamiento para algo muy en particular, pero las empresas dicen, bueno, y podemos hacer esto otro. Entonces, realmente hay que ver el costo-beneficio de hacerlo
y también cuál es el ciclo de vida de los proyectos cuando tenemos financiamientos externos. Que, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque todas aquellas instituciones que tengan financiamiento auspiciado por algunas otras instituciones también pueden ser sujeto a seguimiento de normas o regulaciones locales de ese otro país. Entonces, algo que las personas muchas ocasiones no lo ven, y esto lo tenemos como el ejemplo de que hay muchos comités de bioseguridad que dicen, yo sigo los reglamentos de los National Institute of Health. Ah, perfecto. Entonces le aplican los lineamientos del NIH. Entonces ahí es cuando las instituciones dicen, bueno, sí, pero no. Entonces creo que tiene mucho que ver el costo-beneficio y el cómo se proyecta esta necesidad hacia otras áreas para, como tú bien lo mencionaste, el poder tener una adaptabilidad diagnóstica. Y esto es algo que hace muchos años lo discutimos con colegas, que si un laboratorio no funciona ahorita, pueda ser ocupado por algunas otras instituciones o incluso se pueda rentar el espacio con una debida evaluación de riesgo, pero que permita, uno, tener una funcionalidad de laboratorio y dos, que permite el desarrollo de investigación o de diagnóstico. Eso sería mi perspectiva. Gracias, Luis. Cláudio, Carolina, por favor, Carolina. Sí. Hola, sí, concuerdo con el maestro Luis referente a la parte del costo-beneficio, pero yo creo que una palabra que me llamó la atención, que seguía continuamente surgiendo en las intervenciones de los colegas, era la parte de estratégica, la planeación estratégica, ¿no? Y creo que desde ahí es como podemos visualizar cuando una infraestructura va a dar respuesta a la necesidad permanente o a la necesidad que en este momento estamos teniendo, como en este caso, en el ejemplo, pues sería para tuberculosis, que sabemos es un problema de salud pública y que también a lo largo de los años nos hemos percatado que más allá de reducirla, se ha visto como esta enfermedad, bueno, ha ido cobrando cada vez más fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que los esfuerzos aplicados en su momento, pues no fueron los más efectivos y que evidentemente se requiere más. Entonces, la necesidad ahí está para este tipo de infraestructura. Pero sí creo que también desde la planeación estratégica se debe de pensar que van a surgir, obviamente, algunas situaciones de emergencia sanitaria que van a requerir quizá que estas instalaciones puedan ser adaptadas o puedan, más bien, yo pensaría como en un tipo de infraestructura que pueda no mejorarse como tal, sino que sea como por bloques, no sé si me doy a entender, sino que permita o tenga esta flexibilidad de que se pueda expandir o se pueda ampliar sin, eso es bien importante, sin alterar tanto su sostenibilidad ya puesta para la necesidad que teníamos, sino también que se pueda expandir a esta respuesta o a esta nueva oportunidad de investigación o de alguna enfermedad reemergente incluso, no tiene que ser algo nuevo, no tiene que ser algo tampoco ni siquiera pandémico, a veces son una necesidad que vemos que va a surgir y que probablemente en algunos 10 años me va a dar un problema, y entonces si yo desde antes puedo empezar ya a buscar soluciones a través de este tipo de instalación, pues yo considero que sí, que desde la planeación estratégica debes contemplarlo. O sea, no puedes pensar en rosa y decir, voy a hacer una instalación solamente para este agente, solamente para esta investigación y la voy a sostener 30 años así. Es improbable, la historia nos lo ha repetido muchas veces, luego después se toman malas decisiones porque pues es en el momento. Entonces yo creo que sí se puede, pero como lo comentaba el maestro Luis, una evaluación integral y una planeación estratégica sería algo que yo tomaría en cuenta para este tipo de situación. Excelente, Carolina, gracias. Cláudio, ¿algo a añadir en ese tema? Bueno, después de tanto que se habló por dos expertos de tan alta qualidade, me sobra pouco e talvez me vou poner acá um exemplo. Em Brasil, tivemos um programa de erradicação da febre aftosa e o país caminhando para livre de febre aftosa sem vacinação.
E nós quedamos com 5 plantas industriais de produção de vacuna para a febre aftosa e todas em custo arriba de 100 milhões de dólares. E agora as companhias privadas se empezaram desde que esse programa se começou em Brasil, que me vou fazer com a inversão e me vou poner adentro agora outro patógeno que se demanda também a máxima contenção animal para isso, ou me vou poner algo que seja patógeno que seja zoonótico, ou seja, tiene que passamos como foi posto desde o princípio, evaluação estratégica, evaluação de risco, com todos os processos muito definidos. Pero se traemos isso agora para os chiquitos que temos, por exemplo, em las universidades ou outros, vamos imaginar alguém que tenha de alta contenção para mosquitos e depois me vai cambiar para garrapatas. Processos completamente distintos. Como eu vou fazer com retrofit? Me puedo hacer retrofit en la instalación o que se necesita para mosquitos, la cortina de aire y otro ya no tengo la necesidad para las garrapatas. Entonces, lo cambia y o que se va a necesitar de inversión. O se me voy a trabajar, por ejemplo, este laboratorio que fue puesto con micobacterio, eu posso ter uma outra situação que estou demandando de um laboratório solamente para cultivo celular, por exemplo, de Rickettsia, e que é completamente distinto de um laboratório de avaliação de risco para micobactério. E se me penso como micobactério que vai ter ambiente de entrada, de saída, e completamente distinto do que tenho no outro. Se estou tratando uma que seja de distintos modelos animais, ou seja, quando hablo de algo que seja multiuso, ou me vou cambiar, empiezo com avaliação de risco, pero esta avaliação de risco tem que considerar se vou necessitar fazer cambios também na instalação. E outra, como foi posto por la mesa Carolina, tenho que atender uma demanda emergencial. Vamos citar acá, quando em 2008 houve surto de ebola, e acá em Brasil, como se passou em Espanha, Estados Unidos e outros, chegaram pessoas com suspeita de ebola, infecção. Esses materiais se foram ao Instituto Evandro Chagas, em Ananindeu, a Pará, laboratório de alta contenção que não teria a estrutura e a capacitação prévia para isso, mas naquele momento, dos laboratórios com maior capacitação de personal. Ou seja, vamos ter procedimento imediato que vamos tentar barrar o risco dos procedimentos que se vão fazer, mas implementando mais em equipos de proteção personal e solamente aqueles que têm provado uma alta expertise em la prática, em la rotina. Ou seja, não é algo que se consiga ser de uma maneira tão simples, direta, mas essa verificação se passa, bueno, seria algo depois de los dois terem hablado tanto e de maneira tão completa, não mais a completar. Sei que Luis quer me chamar a atenção. Luis, por favor. No, 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 es que son, híjole, el hablar de estos temas es tan complejo que son temas para varios cafés o varias cervezas, dependiendo. Pero uno de los puntos nada más que quería Se mencionar. tem mezcal, me gusta mais. Então, eu vou pedir à doutora Samantha, ao arquiteto Luiz, e no próximo que tenhamos mezcal e que se envie por acá, por iFood, algo assim. No, es justamente nada más quería dar un ejemplo, porque hablábamos de la rentabilidad de este tipo de espacios. Y uno de los ejemplos que quiero compartir, no voy a mencionar evidentemente la institución, pero hice una evaluación de riesgo en un laboratorio que era independiente, un complejo independiente en Estados Unidos. Y esta institución decía que aceptaba que las farmacéuticas fueran a realizar proyectos, y era un BSL-3 literal, diferentes suites, pero cuando yo les decía, me parece perfecto, estás manteniendo tu operabilidad y obviamente pagas la renta. Ellos pagan la luz, pagan el agua, pagan absolutamente todo. Pero mi pregunta muy en concreto fue, ¿y quién paga las consecuencias en dado caso que haya algo adicional? ¿Cómo usted debe de tener acceso a los protocolos de qué hace cada persona, cómo lo hace, por qué lo hace y con quién lo hace?
Y ahí fue cuando me dijeron, es que no nos comparten nada porque son patentes. Pues sí, pero si hay riesgos o situaciones críticas, ¿quiénes van a responder? Porque la entidad les da hogar, pues obviamente no tiene ni idea. Entonces, esa parte de la rentabilidad sí deja dinero, sí, para las empresas que lo tienen, pero es muy importante que aunque la empresa diga o la institución, yo te dejo hacer proyectos aquí, el riesgo se transfiere y el riesgo es tanto de la empresa que lo hace como la empresa que permite que se hagan estas actividades en los terrenos de la institución, nada más. Graças, graças a todos. Eu vou agora a tentar trazer aqui algumas perguntas e comentários que estão no chat, muito interessantes. E empeço aqui por uma pergunta de Rosa Hernández com respeito à parte de governança, não? Ella pergunta aqui se deveriam ser obrigatórias as auditorias nos laboratórios. E eu vou um pouco mais adelante na pergunta. ¿Cómo que en los países que ustedes tienen familiaridad con la regulación, si hay algún tipo de control cuando uno decide planear o construir o operar un laboratorio nivel 3, si hay algún tipo de registro para el gobierno, si hay algún tipo de solicitud formal que el gobierno, sea federal, sea local, tiene que autorizar ese tipo de construcción. E se não, como vocês entendem que são as consequências desse tipo de brecha regulatória? Sí, Carolina, por favor. Dijeron primero las damas y yo les voy a hacer caso. No, bueno, contestando la primera pregunta, que si las auditorías deberían ser obligatorias o no, en términos de gobernanza, pues lo ideal sí sería, ¿no? Que fuesen, más que obligatorias, debería existir esta infraestructura gubernamental o más bien esta supervisión regulatoria, ¿no? Pero la realidad es que lo han dicho ya en varias ocasiones, la América Latina carece mucho de este tipo. Entonces, más allá, yo pensar de que tenga que ser algo obligatorio por una regulación, es más hacia en el interior. Tenemos ya ahorita una norma internacional, una ISO 35001, basada en un sistema de gestión, en este caso de riesgo biológico, en la cual ya hay una parte dentro de el rol y responsabilidades que debemos de tener muy claras en este tipo de instalaciones, y dentro de ellas viene esta parte, ¿no? De la responsabilidad que tenemos de realizar auditorías internas y de estar no solamente documentando y haciendo esto como checklist, ¿no? Cada 6 meses hago un checklist, sino el que te obliga a este mismo sistema en su mismo esquema de mejora continua a dar respuesta y solución a todo lo que encuentras como hallazgos en esta auditoría. O sea, no se debe de quedar como un papel nada más que voy a sacar cuando me vengan a inspeccionar o cuando venga alguna parte de gobernanza, ¿no? Yo creo que va más desde el interior, el tener este sistema implementado en el cual vamos a poder nosotros mismos tener la evidencia, no solo de la auditoría, sino per se de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Para solventar todos estos riesgos, reducirlos. Y pues bueno, para mí es como en ese completo, ¿no? Excelente. Muy, muy interesante su comentario, porque muchas veces nosotros estamos muy preocupados con los controles externos y nos olvidamos de las responsabilidades que cada uno tiene con sus controles internos también. Muy bien. Luis, Claudio, ¿algo a añadir aquí? Por favor. Sí, nada más, eso lo que la maestra Carolina menciona es muy cierto, pero también tiene algo mucho que ver con el tipo de actividades que se llevan a cabo, lo que evidentemente tiene un componente vinculatorio con aspectos, por ejemplo, que sean reportables.
No vamos a suponer que una institución genera o quiere construir un BSL-3, por así decirlo, y esa institución evidentemente dice, yo no le tengo que dar parte a nadie porque es mi dinero, es mi institución y a final de cuentas, pues yo tengo mis protocolos y mis procedimientos. Eso me parece perfecto. Pero cuando viene ahí el tipo de patógeno que piensan usar, es ahí cuando uno ya tiene una vinculación, porque hay padecimientos que son reportables por obligación, porque el trabajar con determinado tipo de patógenos tiene un nivel de riesgo diferente. Y evidentemente tiene mucho que ver el país y lo complejo o robusta que sea la regulación. No voy a hablar de regulación porque pues obviamente es un tema muy escabroso, pero todo mundo sabe que hace un par de días sacaron un documento, el gobierno de los Estados Unidos de América, sobre la investigación con patógenos de alto riesgo. Entonces, eso evidentemente tiene que ver porque todas estas actividades de investigación están controladas por los comités o deben de estar controladas por los comités institucionales de bioseguridad. Entonces, sí tiene, no es que se le pida permiso a una entidad para construir su laboratorio o no, sino es todo lo que conlleva construir ese laboratorio y todas las responsabilidades institucionales, legales, financieras, etcétera, 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 lo que conlleva. Pero creo que es muy cierto, debería el gobierno, cada gobierno debería de tener procedimientos específicos que permitiera tener eh, pues procesos de supervisión interna, externa y así también como auditorías correspondientes para evaluar el desempeño de estas instalaciones. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Cláudio? Andrea, nada quanto ao que já foi posto por a mestra Carolina, o mestre Ochoa, mas a mim tem uma coisa que é básica quando eu hablo de uma instalação de alta contenção, a responsabilidade que se espera que alguém le tenha. A responsabilidade por ter um laboratório de alta contenção, a responsabilidade por manter operadores adentro, algumas vezes estudantes que estão adentro, a responsabilidade com aqueles, porque temos laboratórios que se põem adentro o personal que se hace limpeza, ou a falta de responsabilidade e que os conceitos se põem os personagens de suporte técnico adentro e que não têm capacidade ou expertise com biosseguridade ou com a parte biológica. Então, o que eu vejo é muito, necessitamos sim regulamentos, necessitamos capacitação. Eu vejo acá em chat a capacitação das pessoas que se vão adentro. E não estou falando somente de capacitação dos operadores, é a capacitação dos arquitetos e dos engenheiros que se vão fazer os projetos, dos gestores. O que vamos ter agora com a ISO 35001 já está em espanhol, já está em português, que em pouco tempo vamos ter acá em Brasil. Quem serão as pessoas que se vão mirar a ISO de biosseguridade? La ISO 35001 tiene más de 550 puntos, sendo poucos desses mandatórios, todos os outros são de avaliação. Quem serão estes que irão mirar? O que os países estão pensando? Ou nós vamos a construir normas como estamos vimos acá em Brasil, algumas vezes temos, vamos construir uma norma que a nós consigamos operar e não me vou mirar os pontos de segurança como se fosse uma biosseguridade tropical ou uma biosseguridade parlamentar. E tem algo caso estava acá em chat porque não sabia como falar em espanhol, algo que falamos em português e que seria algo do tipo assim: engana-me que me encanta. As pessoas, a Luís sabe que pratico mi espanhola todo dia e quando não lo sei me vou a chat para que me ajude. Então, engana-me que me encanta, miente-me que me gusta, engana-me que me gusta. E desafortunadamente trabalhamos várias vezes com o conhecimento, mas
ponemos agora tenemos um mais grave também, que são aqueles que de maneira involuntária não têm o mínimo conhecimento de que a que sirven tal instalação ou as facilidades. Então, eu vejo que este é um ponto, temos que trabalhar e como los vamos a fazer. E que isto não seja uma regulação, mas sim uma regulamentação, pontos mínimos a cumprir desde o momento que se empeça um projeto ou que se vai submeter um projeto executivo até o descomissionamento, porque se me eu paro um laboratório deste porque não tenho mais plata para manter, eu necessito ter decomissionamento a ser desta instalação. E não me trato que me vou a poner a edificação abaixo, não. Não tenho mais plata, como foi posto, vou a trabalhar com Mycobacterium tuberculose por 4 anos e depois não me quero mais. E que me vou a fazer com isso? O primeiro ponto é isso. Isso não é algo que tenhamos acá de maneira rotineira ou conceptual. Não tengamos nem o comissionamento do projeto durante a execução, o desenho, essas coisas. Então, temos que trabalhar duro. Se que estamos querendo estar de maneira responsável e cidadã. Para mim, eu sempre hablo disto. Temos que compreender que isso é responsabilidade, não somente com nós outros, nossas famílias, os amigos, os que estão adentro, também os que estão afuera, mas uma questão cidadã. E isto porque, isso não são laboratórios NB2, mas benéticos. São outra estrutura. Graças. Gracias, Mafra. Y yo creo que en ese último comentario, profesor Mafra ha respondido aquí un poco la pregunta muy interesante de Lilia Díaz, que dice: ¿qué planes de contingencia existen para operar de forma segura cuando un laboratorio de alta contención se queda sin personal crítico? Y yo acrescentaría aquí, además de estar sin personal crítico, ¿qué pasa cuando un laboratorio no tiene los recursos financieros para mantener las condiciones ideales de bioseguridad o de biocontención, como por ejemplo, cuando falta la plata para cambiar los filtros o para hacer la certificación de las cabinas de seguridad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué decisión tiene que ser tomada en una situación que desafortunadamente no es incomún, que los laboratorios en algún momento se quedan sin plata para su operación adecuada? Creo que aquí debería de haber tendríamos que ver, como diría la frase coloquial tan mexicana, que es: ¿qué tanto es tantito? Las cosas van a fallar en determinado momento, nos van a faltar presupuestos para X actividad. Yo tengo que saber clasificar qué tanto puedo operar y cuáles son los límites, la tolerancia que establecen las instituciones. Por ejemplo, ¿puedo yo procesar muestras en una cabina de bioseguridad que no ha sido certificada en los últimos 2 meses o ya pasó el año? La respuesta es: no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se han hecho pruebas para evaluar la estabilidad y la confiabilidad de estos dispositivos tras los periodos vencidos de una calibración. Y es por eso que tantos expertos buscamos respuestas que sean fáciles para ver qué tanto puedo operar fuera fuera de la norma. Habrá conceptos en donde uno pueda decir: puedo tolerar tanto margen, pero necesito evidencia, necesito datos sólidos para decir: es seguro si hago A, B y C y si las condiciones son estas. ¿Puedo yo operar un laboratorio que no tenga un mantenimiento en el sistema HVAC? Depende de cómo se desempeñó ese laboratorio a lo largo de ese año. ¿Qué me dicen los estudios? ¿Qué me dicen las pruebas realizadas? Pero si, por ejemplo, tenemos un laboratorio que no se le corrieron las pruebas, que falla constantemente, evidentemente está incrementando el riesgo. Y hay una cosa que también la institución debería de aprender a delimitar, y son los límites.
de ese riesgo. Si definitivamente excede mi capacidad para tolerar ese riesgo y ese riesgo ya se va a transformar en un riesgo ocupacional, en un riesgo reputacional, en un riesgo financiero, en un riesgo de operación, pues evidentemente no es factible y también es bueno decir no. No, a veces nos hacemos mucho la idea de buscar el cómo sí y siempre busque el cómo sí, pero también hay ocasiones en donde tenemos que, pues aunque por más que queramos hacerlo, no podemos. Excelente, excelente, Luis. Cláudio, por favor. A mim me gusta Luiz porque Luiz é uma pessoa muito otimista. Uma cabine de segurança que só está há 2 meses sem certificação. Talvez estejamos falando de alguns que estão há 10 anos sem certificação. E isto é uma realidade. Quantos profissionais certificados em la NSF 49 você tem em tu país? Eu sei quando tenho em mim, zero. E aún tenho uma norma técnica que foi criada e que se sacou pontos da NSF 49 porque não cederiam, não teria como ser hechos acá. Isso é responsabilidade ou irresponsabilidade? Depois tratamos disso na outra, com na rodada de mescal. Mas estamos tratando de algo que a mim me parece muito com o depende. Depende desta avaliação que se hace, depende do nível de risco que se pode sostener. Quando eu dei esse exemplo de Ananindeua em Pará, para onde foram as amostras de los sospechosos de Ebola em 2008, tendríamos allá. Se foi hecho com o nível de risco que seria possível para aquele grupo, a instalação, sostener. Esse foi posto, bueno, hasta acá podemos fazer isso com as amostras que vamos receber. E também temos a questão, uma vez em las classes que eu editava para maestria e doutorado na internet, eu tive uma pessoa que era coordenadora de um laboratório de saúde pública de um país pobre da Ásia. E esta senhora me disse que era diretora desse laboratório central na capital do país e algumas vezes não teriam plata para guantes. E eu não lhe podia falar, cierre tu laboratório, porque o sistema de saúde do país se cale. E lhe perguntei o que estão fazendo. Usamos os empaques plásticos de supermercado. Todos trazemos de casa dos de mercados e hacemos uso. Como vamos a tratar? Vamos transformar, evaluar o risco, fazer um plano de redução de tempo e como se vai poner, qual seria o risco tolerável. Mas, ao mesmo tempo, tenho que tratar de esses que se vão. Não estou fazendo uma defesa que não temos que prestar a nada, mas a evaluação é muito alta. E este risco tolerável está diretamente relacionado à capacitação do equipo e o que se pode incrementar de biosseguridade ou de processo, de prático, de capacitação para algo que não esteja muito bem. Não é uma decisão simples. E não é uma decisão quando falamos quem terá a responsabilidade civil de uma decisão nesse ponto. E traemos um outro ponto que não temos acá em Latinoamérica. Um oficial de biosseguridade dedicado. Oficial de biosseguridade não é o diretor do projeto, não é o coordenador do laboratório, não é o diretor da instituição, do departamento. É uma pessoa que se foi contratada para isso e que tenha capacidade e incluso uma posição no organograma geral da instalação para a tomada de decisão. Isso nos falta. Não temos profissionais certificados em biosseguridade. Temos pouquito. Não aún em um nível que nos atenda a todos. Então, bueno, Carolina, já falei demais.
Córtame. Todavía tenemos tiempo. Yo nada más quiero mencionar algo, ya lo mencionó el maestro Luis, ya lo mencionó el doctor Mafra, riesgos, ¿no? Y voy a sonar disco rayado, ya sé, pero es que el sistema de gestión de riesgo a mí me gusta mucho porque te da muchas respuestas. Y en este caso, en el escenario que plantea, para mí son escenarios que cuando tienes un sistema de gestión o una gestión, ya vamos, de riesgo biológico, ya lo tienes al menos parcialmente ya previsto. O sea, si tú haces un FODA, por ejemplo, tú puedes ya determinar y tener en claro tus fortalezas como institución. También sabes qué debilidades tienes, sabes cuánto personal tienes realmente competente, certificado y cuánto dependes de ese personal. Y entonces también determinas las amenazas que tienes. Si tienes poco personal, pues obviamente una de las amenazas es que si ese personal no está, pues no vas a poder suplir esas operaciones, esa competencia crítica que necesitas. Y de ahí surge no solamente todo este análisis en el FODA, sino que te vas precisamente a la evaluación del riesgo, ¿no? Y ahí es donde tú debes de al menos meter un poquito de imaginación y creatividad de ponderar los riesgos más probables, ¿no? Y cuando haces esto y ya lo documentas, para mí es mucho más sencillo en una estructura determinar entonces qué controles reales y factibles puedo yo poner para no llegar a esa situación, ¿no? Para mantenerme en ese riesgo tolerable. Como lo comentaban los doctores, es real, estas situaciones no son imprevistas, surgen a cada día en distintos laboratorios, pero un laboratorio que ya está preparado con controles reales y factibles que puede poner en marcha con responsabilidades, o sea, roles y responsabilidades definidos, es más probable que pueda mantener este riesgo tolerable durante cierto tiempo hasta que las condiciones puedan volver a ser favorables, ¿no? Para la continuidad de la operación. Pero sí, insisto, a mí me gusta, creo que como quiera se debe de responder ante estas situaciones, no podemos pensar en algún día en el que te vas a quedar sin personal así de bioseguridad o personal crítico, es quizá muy improbable, pero ahí van, creo que cuando surgen estas necesidades también deben de venir fundamentadas, deben de haberse al menos documentado en algún lugar que te pueda dar base para dar respuesta. Entonces, bueno, yo soy muy fan de esas cosas estructuradas, pero bueno, es una aportación por ahí. Gracias, gracias, Carolina. Sim, teremos aqui perguntas e comentários muitíssimos interessantes no chat e creio que poderemos aqui nos quedar por horas falando desse tema tão interessante e com pessoas tão interessantes que têm muita expertise para compartilhar com todos. Pero já estamos aqui no final do tempo e entonces eu vou a passar a palavra aqui para Luiz Linhares para sus comentarios finales. Por favor, Luis. Gracias, André. Muchísimas gracias a los panelistas. Yo creo que ha sido una excelente sesión. Muchas preguntas, muchos comentarios que, en mi opinión, es algo que no tiene fin, ¿no? Algo que se tiene que seguir platicando, conversando, etcétera. Yo recuerdo un tema muy importante en el cual varios laboratorios de alta contención en Latinoamérica eh, tienden a parar los laboratorios, o sea, los apagan en los fines de semana, los apagan durante la noche, durante vacaciones, porque no tienen suficiente presupuesto o no están diseñados correctamente para poder operarlos como deben operarse. Ese es un reto que vamos a seguir considerando y conversando, porque no podemos hacer eso. No, eso no es aceptable. Les agradezco a todos los participantes y los invito
a las próximas sesiones para que nos puedan acompañar y sigamos este debate. Yo creo que eh, un, un acercamiento regional en todos estos temas es lo más importante. Que un gobierno de un país no va a necesariamente resolver estos problemas. Es un acercamiento regional en donde básicamente eh, la OMS, la PAJO o otras organizaciones eh, internacionales puedan tomar el liderazgo, por así decirlo, para ver cómo resolvemos estos problemas. No lo vamos a resolver a nivel de país. Colombia es un país que está muy avanzado en muchos temas de bioseguridad, pero otros países no estamos. Entonces, este tipo de sesiones es importantísima para poder abordar estos temas, ¿no? Y esta mesa redonda y los documentos relacionados estará disponible en nuestra página web. La grabación está ahí. Y de nuevo agradecemos su interés y participación. Es fundamental, es muy importante. Y André, muchas gracias por liderar esta sesión. Y como digo, los esperamos muy pronto en nuestra próxima sesiones. Si cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que tengan, lo pueden enviar. La conversación, quiero que siga. No pare, que sigamos la conversación y aprovechemos de estos expertos, estos panelistas y estas sesiones para todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de nuevo y estamos aquí para cualquier cosa.